en resolver este problema, que es el último problema del caso de efecto Doppler en el que se tienen que hacer consideraciones de reflexión. Entonces, en este caso, vean, este problema se nos plantea que hay una señora embarazada que llega a consulta y van a hacerle un diagnóstico a la condición de salud de su bebé. Ocurre entonces que sobre el abdomen de la madre, imaginémonos que este es el abdomen de la madre, se coloca el transductor, así se llama, en el que se hace el diagnóstico. El transductor básicamente es una fuente de ondas. Envía señales hacia el interior del abdomen de la madre con una frecuencia F. Esa frecuencia F nos la dan, nos dicen que es F, la frecuencia a la que el transductor funciona, que es como es ultrasonido, tiene que ser una frecuencia mayor que 20.000 Hz. En este caso es de 2 millones, 2 por 10 a la 6 hercios. Eso rebota o choca contra el corazón, contra la pared del corazón del bebé, justo la estoy dibujando acá, justo en el momento en el que hay un sístole, es decir, ahí es el proceso en el cual se llena el corazón de sangre. Eso hace que se expanda hacia afuera. Es decir, hay una rapidez a la cual ese tejido del corazón se va a expandir por efecto el ingreso de la sangre. Se quiere entonces medir la rapidez con la que el corazón de ese bebé está expandiendo su tejido para determinar o para estimar la condición de salud del bebé. Esta es la velocidad que se nos pide, le voy a llamar entonces BC, velocidad del corazón. Luego, las ondas que el transductor envía atraviesan el tejido del corazón, del abdomen de la madre con una velocidad V. Es la velocidad que aparece aquí en la ecuación, es la velocidad de propagación de las ondas en el medio, que es el tejido de la madre. Nos dicen que esa rapidez es de 1500 metros por segundo. Debido a su densidad, es mucho mayor que, obviamente, que la rapidez con la que se propaga el sonido en el aire. Es 1500 metros por segundo. ¿Qué sucede? Bueno, ocurre que cuando esa señal llega a la pared del corazón, rebota. O sea, tenemos aquí la señal, la señal llega a la pared del corazón justo en ese momento y entonces rebota en el tejido del corazón y regresa al transductor, ¿verdad? Al regresar, el transductor lo que hace es medir la diferencia de tiempo entre la onda que envió a frecuencia F y la onda que recibió reflejada en el corazón. Y él mide la frecuencia de pulso. Nos dicen, a eso se le llama la frecuencia de pulso. Con esa diferencia de tiempo, es capaz de medir la diferencia de la frecuencia de rebote, que es obviamente, vean que hay un acercamiento en ese instante, porque el corazón se está expandiendo hacia afuera, es el equivalente a que el corazón se está moviendo hacia el transductor obviamente, velocidad, le voy a llamar T, es igual a cero, está en reposo sobre el vientre de la madre. Entonces, ese dispositivo mide la diferencia de la frecuencia que recibe proveniente del corazón, le voy a llamar FC, menos la frecuencia a la que él envía las ondas originalmente. Recuerden que siempre va a ser esta frecuencia de pulsos la diferencia de la mayor frecuencia menos la menor, y es evidente que al haber un acercamiento, recuerden la teoría que vimos ayer del efecto Doppler, cuando hay un acercamiento, la frecuencia se incrementa. Entonces, lo vamos a calcular siempre mayor, frecuencia mayor menos menor. Esto nunca es negativo. Y se nos dice que el transductor reporta que esta diferencia es de 72 pulsos por segundo, es lo mismo que hercios.
Entonces, esa es la información que tenemos. Entonces vamos a ver, vamos a plantear, ¿se acuerdan cómo lo hicimos ayer? Las ecuaciones que corresponden a los dos procesos. Voy a borrar esto para que tengamos espacio aquí donde trabajar. Entonces, aquí vamos a resolver entonces. Vamos a plantear las ecuaciones. Primero es la etapa en la que la onda choca contra la pared del corazón. Es la etapa de emisión, le vamos a llamar, cuando el transductor está emitiendo la señal. Entonces, en esa etapa de emisión, el transductor es la fuente y el receptor es el corazón. Por lo tanto, y hay una relación de acercamiento entre los dos porque el corazón se está expandiendo. Entonces, la frecuencia con la que el corazón percibe las ondas enviadas por el transductor es igual a la frecuencia con la que el transductor manda las ondas multiplicado por la velocidad de propagación del sonido, y aquí vamos a elegir el signo más. ¿Recuerdan? Cuando es más en el numerador y menos en el denominador es cuando hay un acercamiento. Ese factor tiene que incrementarse. Multiplicada por la velocidad del observador, que en este caso es el corazón. Dividido entre la velocidad de propagación de las ondas más cero, que es la velocidad del transductor, que es cero. En general nos quedaría así. Si sustituimos los datos conocidos, tendríamos aquí 2 millones, 2 por 10 a la 6 hercios, que multiplica a 1500 más esa velocidad que queremos calcular. Esa es nuestra incógnita, dividido entre 1500. Este término es cero. Esa es la ecuación que nos queda planteada. Observen que no nos sirve porque son dos incógnitas las que aparecen en ella. Entonces vamos ahora a la parte de reflexión. Las ondas están viniendo del corazón y están propagándose hacia el transductor de regreso. Entonces, en este caso, vamos a llamarle a esto la frecuencia Tx con la que el transductor percibe las ondas, va a ser igual a la frecuencia con la que las ondas son rebotadas por la pared del corazón, que es esta. El corazón manda las ondas de regreso con la frecuencia con la que las recibe. Vamos a tener aquí Fc multiplicado siempre por ese factor de B con un signo más, pero ahora el observador es el transductor y la fuente es el corazón. Entonces tendríamos esta expresión. Vean cómo cambiamos de orden esto, perdón, abajo es negativo. ¿Cómo cambiamos esto de orden considerando quién es el que transmite, el que produce las ondas y quién las recibe? Sustituyendo esto nos daría Fc, pero Fc es esto, ¿verdad? Lo voy a sustituir aquí. Entonces nos quedaría 2 por 10 a la 6 por 1500 más Bc entre 1500, todo eso es Fc multiplicado por este factor, por la velocidad de las ondas, que es 1500, más Bc, que es cero, ¿verdad? Eso va a quedar como cero, el transductor está en reposo, dividido por 1500 menos Bc. Se nos cancela 1500 y entonces ya la expresión que nos queda es la siguiente. Nos queda esto como 2 por 10 a la 6 por 1500 más Bc entre 1500 menos Bc. Esa ecuación todavía no se puede resolver porque tenemos dos incógnitas, pero ahí es donde vamos a utilizar la frecuencia de pulso, 1500 menos Bc. Nos queda esta expresión. Entonces, ahora aplicamos el concepto de frecuencia de pulso. Aquí tenemos nosotros esta relación. La frecuencia de pulso es la frecuencia con la que el corazón, el receptor, que aquí yo le llamé Tx, debería ser acá, para ser congruentes con lo último que dije. La frecuencia con la que el transductor recibe las ondas rebotadas en el corazón, esta, menos F. O sea,
puedo despejar en virtud de eso, puedo despejar para ese del transductor, con la que el transductor recibe las ondas rebotadas, y esto nos va a quedar igual a la frecuencia original más 72. Es decir, 2 por 10 a la 6 más 72. 2 por 10 a la 6 más 72. ¿Verdad? Y esto lo sustituimos aquí. Nos quedaría esta expresión. 2 por 10 a la 6 más 72 entre, despejando, ¿verdad? 2 por 10 a la 6 es igual a 1500 más BC entre 1500 menos BC. Y esta ecuación hay que resolverla. No nos vamos a complicar, yo tengo aquí la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si se fijan, es un problema igual al anterior, pero este es el problema los tipos de problemas que deberían esperar, porque son los problemas más complicados que usualmente pueden aparecer, donde usted tiene que hacer dos procesos Doppler debido a una reflexión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la respuesta. Ahí está la respuesta. Esto resulta 0.027. Cuando usted resuelve, miren, aquí está la sustitución. Nos da como resultado que la velocidad a la que el corazón está em, latiendo es de 0.027 metros por segundo. Eso usted sabe, lo resuelve. em, es un poco largo, para no perder el tiempo, les doy la respuesta. Si ustedes lo quieren hacer, de todas maneras en la presentación quedan los detalles. Entonces el corazón está latiendo a una velocidad de 0.27 metros por segundo, o sea, a una velocidad de 2.7 centímetros por segundo. Nosotros en sonido llamamos volumen. Cuando usted dice que suba o que cambie el volumen de un sonido, usted lo que está diciendo es la intensidad de esa onda, esencialmente. Y aquí tenemos la definición de la intensidad. Sí, María Daniela, el examen es el lunes, yo no lo voy a supervisar obviamente, pero el examen es el lunes, ¿verdad? En el aula a la hora de clase. Bueno, vamos a ver entonces las definiciones. Queremos definir el concepto de intensidad y después el nivel de intensidad, vamos a ver la diferencia, con una ecuación que vamos a deducir muy sencilla, una ecuación muy simple que nos va a permitir calcular la manera cómo cambia, ¿verdad? La intensidad dependiendo de la distancia del punto de origen. Y entonces vamos a hacer ejercicios para aplicando esos dos conceptos, las ecuaciones de esos dos conceptos. El concepto, la definición de intensidad es muy sencilla. Es una definición, es la razón de una potencia. Acuérdense que es potencia. La potencia, la potencia es la rapidez a la que una fuente entrega energía. Es decir, es la energía que la fuente entrega dividido por el tiempo que tarda en hacerlo. Eso se le llama potencia. Eso lo dividimos entre un área transversal sobre la cual está llegando ese haz de energía, ¿verdad? Eso es lo que llamamos potencia. Eh, entonces, el examen viene de estos temas, ¿verdad? Viene desde, acuérdense, desde que vimos el primer tema, el tema del el análisis completo dinámico de los osciladores, que le van a pedir que usted verifique si es un oscilador armónico. Ese es el primer tema. El segundo tema son cuerdas. Tercer tema son tubos vibrantes. Y este es el último tema. Efecto Doppler. Y este es el último tema. Quinto tema. De ahí vienen tres problemas. Entonces, hay que estudiar los cinco porque usted no sabe qué le va a salir. Bueno, entonces, ¿qué unidades tiene? Pues es obvio que las unidades de energía son joules. Las unidades de tiempo segundo, fíjense bien, unidades de energía joules, unidades de tiempo son segundos, todo eso dividido por área, unidades de área que son metros cuadrados, perdón, metros cuadrados. Entonces, aquí tendríamos metros cuadrados, metros cuadrados. Y esta combinación de joules por segundo se llama watts. Entonces las unidades del sistema internacional básicas para esa unidad son watts por metro cuadrado, ¿verdad? Bien. Veamos qué es lo que sucede con la intensidad.
Imaginemos que aquí tenemos una fuente de cualquier onda, por ejemplo, sonido. Hay un grupo musical que está tocando reggaetón ahí, en este punto. Ahí se encuentra el escenario, es la fuente, el punto fuente. Entonces, vamos a suponer que es una fuente puntual. ¿Qué sucede? Que las ondas son emitidas por esa fuente, vamos a suponer que se emiten de manera, a eso se le llama isotrópica, es decir, que tiene las mismas propiedades de emisión en todas las direcciones, a la misma rapidez, etcétera. Imaginémonos que no hay viento, y entonces de esa manera las ondas se propagan exactamente de la misma manera en todas las direcciones en tres dimensiones. Estamos hablando de una masa de aire dentro de la cual se produce una perturbación que se propaga hacia afuera de ese punto a una velocidad que es la velocidad de propagación del sonido, en el caso del sonido. Entonces ocurre que cuando, por ejemplo, toda esa señal que ya fue emitida por la fuente y que se convierte en un ente independiente de la fuente, es una perturbación que ya se está propagando, ya se independizó de la fuente, está en este momento afectando, es una esfera. Recuerden que se propaga en tres dimensiones a una velocidad v, es como una esfera que se va haciendo cada vez más grande. La superficie de la esfera corresponde a los puntos que en algún instante están siendo afectados por la onda. A eso se le denomina frente de ondas, o sea que tenemos un frente de ondas esférico. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la intensidad que se percibe del reggaetón que están tocando en todos los puntos que se encuentran sobre la superficie de la esfera, todos los oyentes que estuviesen aquí a un radio R1 del escenario, percibirían el sonido con un volumen, con una intensidad que la vamos a calcular de esta manera, donde pot es esta, es la potencia, es esta energía que la fuente emitió. En algún momento las guitarras, los pianos, las voces y la percusión sonaron y liberaron una potencia, una cierta energía en cierto tiempo. Esa es lo que denominamos potencia. Esa potencia se está simultáneamente atacando todos estos puntos que están sobre la superficie de la esfera. Por lo tanto, es posible calcular la intensidad simplemente aplicando esta definición. O sea, vamos a dividir la potencia entre el área sobre la cual se está ejerciendo en ese momento la acción, que es el área de una esfera, que es 4pi por r cuadrado. Entonces aquí tendríamos la intensidad a la que la onda sería percibida a esa distancia. Y 1 spot sobre 4pi r1 cuadrado. ¿Qué sucede a una distancia mayor? Bueno, el área se incrementa porque tenemos un radio mayor, ¿verdad? Y entonces, evidentemente que al ser mayor el área y la potencia ser la misma, porque es el mismo frente de ondas que solamente se está expandiendo, se está propagando cada vez más lejos, es la misma potencia distribuida en una superficie esférica mayor. Al ser mayor esta, la intensidad disminuye. Entonces, lo que vamos a deducir es una ecuación muy sencillita que nos va a permitir calcular el cambio de la intensidad en términos de la distancia de alejamiento de otro punto de referencia. Eso se hace muy fácil. Yo voy a tomar I2 y voy a dividir la expresión de I2 entre la expresión de I1. Lo que quiero es establecer una relación entre las dos. Acuérdense que esto lo hicimos la vez pasada. Es la manera más rápida de establecer esa relación. Entonces, copio la definición de I2, que sería la potencia, dividida sobre 4pi r2 cuadrado, entre la expresión de la intensidad, que sería 1, que sería la misma potencia, sobre 4pi r1 cuadrado. Aquí es r2. Y entonces cuando hacemos extremos y medios, observen, esto hará que se cancele la potencia y se cancele el 4pi, y entonces va a quedar esta relación, que es una relación muy sencillita, que nos va a ser de mucha utilidad. Es la razón de las intensidades es igual a la razón inversa de los cuadrados de las distancias. R1 cuadrado entre R2 al cuadrado. Es una ecuación eh, que vamos a utilizar para hacer cálculos en los ejercicios. Aquí tenemos la ecuación.
Esta es la ecuación que vamos a usar, la primera ecuación que queríamos deducir, ahí la tenemos. ¿Cómo cambia la intensidad con la distancia de alejamiento de la fuente, del punto de origen de las ondas? Ahora, ¿qué sucede? Si nos vamos a sonido, nos concentramos particularmente en sonido, entonces el sonido cobra importancia cuando se refiere a que el humano es el que lo capta. Y entonces hay una condición. El ser humano puede captar ondas de sonido, pero esas ondas deben cumplir una condición, dos condiciones, para ser captadas por el oído humano. A eso le voy a llamar, permítanme, le vamos a llamar audición. Entonces la audición humana tiene dos condiciones. Un sonido, para ser captado, debe tener una frecuencia mayor, una frecuencia mayor que 20 hercios. O sea, en promedio, el ser humano puede escuchar sonidos. Si la frecuencia oscila entre 20 hercios y 20.000, le voy a llamar FH, frecuencia de audición humana, hasta 20.000 hercios, eh, el sonido va a poder ser captado por un humano promedio. Si la frecuencia es mayor, ya estamos hablando de ondas de ultrasonido, y si la frecuencia es menor de 20 hercios, ya estamos hablando de ondas de infrasonido. Pero además, hay otra condición para que el sonido sea captado con seguridad, y es la siguiente, fíjense bien. Hay una intensidad mínima que se llama umbral de audición, F0. Aquí lo tienen, miren, el umbral de audición está aquí abajo en esta tabla. Es decir, el umbral de audición es la mínima intensidad que un humano promedio, la mínima intensidad que una onda debe tener, de sonido debe tener, para que un humano promedio la escuche, la capte. Y ese umbral de audición se ha determinado que es igual a 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Hay un umbral de dolor, es decir, la intensidad del sonido no puede exceder el valor de 1 watt por metro cuadrado. A esto se le llama el umbral del dolor. Es decir, cuando el oído de un humano por medio percibe un sonido que tiene 1 watt por metro cuadrado, siente dolor. El dolor es un aviso de que está llegando al límite a partir del cual probablemente su sistema auditivo va a ser dañado. Por eso se le llama umbral del dolor. Intensidades mayores que estos podrían provocar incluso daño irreversible en el oído. Entonces, estas son las condiciones. Fíjense bien entonces, basándonos en eso, aquí tenemos estas tablas, que los valores, aquí veamos esta segunda tabla, observen que los sonidos van aumentando. El sonido más débil del oído es de 1 por 10 a la menos 12, el grujido de una hoja, de hojas secas, 1 por 10 a la menos 11 watts metro cuadrado, una biblioteca en silencio, 10 a la menos 9, etcétera. Tráfico de camiones, etcétera. Una motosierra, 1 metro, 1 por 10 a la menos 1. Noten que si nosotros trabajamos con estos valores, el máximo valor que vamos a tener en cuanto a intensidad del sonido eh, se refiere, va a ser de 1 watt por metro cuadrado, que es el umbral del dolor. Por lo tanto, en principio, no parece ser conveniente trabajar con estas unidades. Entonces, lo que se hace es que se ha creado una escala que se llama decibel, la escala decibélica, que es una escala logarítmica, ya lo vamos a ver, que permite ver estas intensidades con valores mayores, valores enteros incluso. Esos valores enteros los tienen ustedes acá. Observen que aquí, ya les voy a decir cuál es la ecuación, ya se han convertido estas intensidades de sus unidades físicas originales a las unidades de decibeles. Y observen que ya son valores manejables. En lugar de 1 por 10 a la menos 10, yo voy a tener 20, 10 a la menos 8, 40, etcétera. Entonces, estos son valores que es más fácil ubicar, por ejemplo, en un rango, en un instrumento, y
en lugar de estar colocando un montón de ceros o tener esos valores de exponentes negativos. Ese valor ese cálculo de decibeles, y vamos a ver entonces un concepto que se llama nivel de intensidad, para que les quede claro cuál es la diferencia entre la simple intensidad. Fíjense bien, algunos problemas van a hacer referencia a intensidad a secas, y en algunos casos nos hablan de nivel de intensidad. Nivel de intensidad. Disculpen mi letra, pero no puedo escribir con esto así con facilidad. Nivel de intensidad. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, entonces les explico a continuación. Eh, Imaginemos que tenemos un sonido o una onda cualquiera, un sonido. Ese sonido va a ser una referencia, puede ser cualquiera. Usualmente, cuando se trata de audición, es el umbral de audición. Es 1 y sub 0 va a ser 1 por 10 a la menos 12, pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces, imagine que usted tiene un sonido de referencia. Y entonces aparece otro sonido en escena, y uno, digamos, que tiene una intensidad mayor. Entonces, por eso lo dibujamos arriba. Y y al mismo tiempo vamos a tener otro, solo para comparar, llamémoslo I2, que tiene una intensidad menor, o sea que está por debajo de la referencia. Entonces, si yo quiero saber cuál es la diferencia en el nivel de intensidad, esencialmente, yo los atiendo, bueno, permítanme, solo déjenme arreglar algo acá. Yo voy, yo voy. Mm. Disculpen, bueno, volvamos entonces am, a lo que estábamos viendo. Em, Entonces nos quedamos en esto. Decía que si tenemos un sonido o una onda que vamos a utilizar como referencia, va a ser cualquiera, eh, y hay uno que tiene un sonido que tiene una intensidad mayor, entonces obviamente eso lo podemos graficar como una línea horizontal por encima de la referencia, y si fuese menor, sería una horizontal por debajo. Entonces nosotros queremos medir estas distancias que están acá, lo que se denomina niveles de intensidad. ¿Cómo se miden esas distancias? Con esta ecuación que está acá. Es una ecuación muy sencilla. Es la ecuación que define a los decibeles. Muchas veces se le llama beta a esto. Beta. Es bastante común encontrárselo como beta. O sea, las intensidades expresadas en decibeles, por ejemplo, si yo quisiera encontrar, fíjense bien cómo se utiliza. Supóngase que yo quiero encontrar la diferencia del nivel de intensidad entre I1 e I0. Entonces, ¿qué haría? Llamémoslo beta 01. Va a ser igual a 10 logaritmo base 10. Este es logaritmo vulgar, ¿verdad? Logaritmo base 10 de la referencia, que sería I0, en watts por metro cuadrado. Se supone que estas intensidades están en watts por metro cuadrado. En la referencia, I1 iría arriba. Hacemos ese cálculo y nos daría un valor positivo
porque es evidente que esta intensidad es mayor. Permítanme, déjenme disparo esto. Eh, es evidente que esta intensidad es mayor, ¿verdad? No voy a trabajar así. Entonces, eso quiere decir que si usted calcula el nivel de intensidad estableciendo a I1 como referencia, ¿verdad? Supónganse que usted decide, quiere calcular cuál es el nivel de intensidad de I0 respecto de I1. Entonces ese resultado va a darle negativo y va a ser esta misma expresión, le vamos a llamar B10 y va a ser igual a 10, logaritmo base 10 de la referencia que es I1, en este caso, y arriba tendría I0. Cuando usted sustituya, el resultado, valor absoluto de eso va a ser igual, pero le va a dar un número negativo. Y es obvio, porque I0 está por debajo de I1. Y entonces si yo establezco a I1 como referencia, esto debería dar negativo, ¿verdad? Puedo establecer también directamente el cálculo del nivel de intensidad entre estas dos perfectamente. ¿Qué es lo que haríamos? Pues lo haríamos de la siguiente manera. Por ejemplo, yo voy a establecer la menor como la referencia. Entonces, el nivel de intensidad entre la 2 y la 1, o sea, entre el sonido 2 referente al 1, va a ser igual a 10, logaritmo de la referencia aquí en el denominador, que sería I2, y arriba tendríamos I1. Y esto directamente nos va a dar toda esta distancia de acá, ¿verdad? Vamos a hacer algunos problemas con eso. Ese es el último tema. Vámonos ahora a hacer los problemas. Aquí tenemos este primero. Vean que nos dicen que hay un concierto de rock y en ese concierto de rock hay una persona que se encuentra a 30 metros del escenario. Y entonces veamos qué información nos dan. Nos dicen que a esa distancia, imaginémonos que aquí está, aquí tenemos el escenario y esta persona se encuentra a 30 metros. Este va a ser nuestro R. Aquí tenemos entonces al asistente. En esta posición, a 30 metros del lugar donde se producen las ondas, el nivel de intensidad, fíjense bien la diferencia, que no, cuando se refieren a decibeles le van a hablar de nivel de intensidad. Cuando se refiera a watts por metro cuadrado le van a decir intensidad. Esto es muy importante que les quede claro porque eso es la primera fuente de errores en en este tema, ¿verdad? No poder diferenciar el nivel de intensidad de la intensidad. Entonces, aquí nos están dando, lo voy a llamar beta 1. El nivel de intensidad con la que él percibe las ondas ahí es de 110 dB, 110 decibeles. Entonces, lo que les piden es que nos piden calcular cuánta energía está llegando a su oído por cada segundo. Es decir, nos están pidiendo la intensidad, porque acuérdense que la intensidad es igual a la energía por segundo, que es lo que nos piden, dividido por el área. En este caso sería el área de la esfera, del punto de la esfera donde él se encuentra. O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a tomar estos decibeles y voy a obtener de esa expresión en decibeles la intensidad que corresponde, suponiendo, porque no me dicen otra cosa, y esto es otra cosa importante, si a usted no le dicen, están hablando de audición y de niveles de intensidad de sonido, automáticamente, si no le dicen otra cosa, usted puede suponer que la referencia es el umbral de audición, es decir, que en el caso de los seres humanos, aquí vamos a tener 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. No le dicen otra cosa, usted inmediatamente asume eso. Y aquí tendría usted la intensidad, aquí, no el nivel, sino la intensidad en el punto. Vamos a hacer ese cálculo primero y es obvio, después solo nos tenemos que venir aquí y calcular la potencia
de esta expresión, considerando el área de la esfera a esa distancia de 30 metros. Entonces vamos a despejar. Yo quiero despejar para I1. Entonces paso a dividir a beta. Beta 1 dividido por 10. Aplico el logaritmo inverso, entonces nos va a quedar aquí 10 elevado, ¿verdad? La base elevado, y esto nos da igual a I1 entre I0. Y paso entonces a multiplicar a I0. Y ahí tenemos la expresión. I sub 0 por 10 a la beta 1 entre 10 igual a I1. Esa sería entonces, esa ecuación la pueden anotar. Y vamos a hacer el cálculo. A ver si alguien me puede ayudar, tratar de despertarse, de ayudarme. Aquí tendríamos la intensidad I sub 1 por 10 a la menos 12, que multiplica a 10 elevado a la 110 entre 10 me da elevado a la 11. Observen que esto me va a quedar automáticamente, se cancelan 11 ceros negativos, 11 valores negativos y nos queda 10 a la menos 1. Watts por metro cuadrado. Watts, perdón. Watts por metro cuadrado. O sea, 0.1 watts por metro cuadrado. Y ahora aplicamos esta definición y calculamos cuál es la potencia. Es decir, la potencia que está llegando a los oídos de esa persona es igual a esa intensidad que acabamos de calcular multiplicado por el área de la esfera a la que pertenece el punto de cálculo. O sea, 10 a la menos 1 que multiplica a 4pi por 30 al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, veamos cuánto da esto. Creo que aquí está la solución. Pues, a ver, no la tengo. Entonces, si me puede ayudar alguno de ustedes haciendo ese cálculo. 10 a la menos 1 por 4pi por 30 al cuadrado. ¿Alguien está despierto, por favor? O ahí presente para que me pueda ayudar. Nadie. Bueno, lo voy a calcular yo. Entonces tendríamos lo siguiente. Eh, Eso nos daría 1130. 1130.96, 98 watts. Esa es la energía que está llegando al oído de esa persona. Acá un 1.1 kilovatios. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Porque están dormidos. Bueno, pasemos al siguiente problema. Ahora tenemos, se están perdiendo esta explicación, es problema de ustedes. Yo voy a continuar porque si se duermen, ahí verán cómo estudian. Entonces dicen, tenemos una persona que vive en una calle con mucho tráfico vehicular, pero esa persona tiene el problema de que no puede escuchar su música porque el sonido del tráfico le afecta. Entonces, imaginémonos que esta es la ventana. Primero tenía una ventana con una hoja nada más de vidrio. Y ocurría entonces que aquí iba a tener una intensidad, le vamos a llamar I1. Eh, Ahora, ¿qué hace? Coloca un doble ventana, por ejemplo, un sistema de reducción de la intensidad. Y con eso, dicen, logra reducir el nivel de intensidad. Ahora tenemos un beta 2 que es igual al beta que había aquí. Aquí hay un beta que no conocemos, beta 1, o sea, esta intensidad convertida en decibeles. Y entonces ese beta 2 aquí es igual, dice que es beta 1 menos 30, o sea, es igual se reduce en 30, o sea, es igual a beta 1 menos 30 decibeles. Lo voy a escribir así. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos piden? Que calculemos en cuánto disminuye entonces, ha disminuido esta intensidad I2. Eso es lo que nos están pidiendo. Calcule cuál es la nueva intensidad que esa persona capta. Entonces vamos a tomar esta relación que tenemos acá. Aquí tenemos que beta 2, ¿verdad? Es igual
a beta 1 menos 30, quiere decir, observen, que si yo tomo esa relación que teníamos antes, fíjense bien, aquí tenemos la intensidad anterior que era mayor, y 1, y aquí tenemos la intensidad nueva que ha disminuido. Resulta que la diferencia del nivel de intensidad entre las dos nos dicen que es 30 dB, ¿verdad? Eso es lo que nos están diciendo, que la diferencia en el nivel de intensidad es 30 dB. Quiere decir, expresado esto matemáticamente, que esa diferencia del nivel de intensidad de llamar delta beta es igual a 10 logaritmo base 10 de la intensidad más baja, I2, entre la intensidad más alta, que es I1. Y lo que voy a hacer es despejar para I2. Es lo que me están pidiendo, que calcule cómo disminuye la intensidad con el supresor de sonido. Entonces nos quedaría delta beta dividido por 10 elevado 10 a eso multiplicado por, bueno, por I2, va a ser igual a I1, pero yo lo que quiero es I2. Entonces lo despejamos. Es decir, I2 va a ser igual a I1 dividido por eso que tenemos ahí, 10 a la diferencia del nivel de intensidad entre 10. ¿Verdad? O sea, am, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, entonces, lo que nos piden es que calculemos en qué cantidad disminuye la intensidad. O sea, lo que nos piden es la relación de las dos. Voy entonces a calcular I2 sobre I1. Y esto nos quedaría así. La razón de I2 a I1 es igual a 1 dividido por 10 a la delta B, que es 30 entre 10, 10 a la 3. O sea, va a ser igual a 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Es decir, que la nueva intensidad es 1000 veces menor que la anterior. Es lo que se nos está diciendo. Eso es precisamente eso es lo que nos piden. ¿Cuál es esa nueva intensidad? La razón de esas dos intensidades, ¿verdad? ¿Preguntas? No, ¿verdad? Bien. Entonces ahora este es el inciso A, vámonos al inciso B. En el inciso B se nos dice que por el contrario, ahora la intensidad 2 es la mitad de la anterior, es I1 entre 2. Que si eso fuera, ¿cuál sería la diferencia en el nivel de intensidad? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Ahora la diferencia del nivel de intensidad en esas condiciones sería igual a 10. Logaritmo, voy a ubicar en el denominador a la más baja, que es I2. A ver, I2, o sea, I1 entre 2, y arriba tendríamos I1. Entonces, vean, se nos cancela esto y nos va a quedar que el cambio del nivel de intensidad es igual a 10 logaritmos de 2. Y ese número se puede calcular. A ver, ¿cuánto va aquí? Eso es igual entonces a 10 logaritmo de 2. Perdón, disculpe. Es igual a 10. am, igual a 3.0. 3, aproximadamente 3. ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si esto se reduce a la mitad, lo único que hace es disminuir el nivel de intensidad en 3. Bueno, ese es el último tema. Bueno, nos vamos a quedar por ahí. De todas maneras, ustedes están dormidos y no están prestando atención, entonces es incómodo estar hablando solo. Nos quedamos hasta ahí. Mañana yo voy a estar aquí conectado. Espero que si alguien tiene dudas, puede conectarse cuando quiera. Yo le voy a... eh, recuerden que los que tienen examen no van a tener ningún problema porque automáticamente el sistema le elimina la falta, ¿verdad?
Aquí tenemos entonces, este es el último tema, este es el último problema. Entonces, si no tienen preguntas, nos quedamos por ahí y gracias por su, bueno, nos vemos, mucho gusto.